Buenos días, bienvenidos al servicio dominical de la Casa de Oración Jesús es el Camino. Le damos la bienvenida a todos ustedes en este día un poco frío aquí en Lima, pero frío afuera, pero adentro de nuestros corazones está caliente, está hirviendo, porque vamos a predicar la palabra del Señor, vamos a hablar acerca de temas importantes, vamos a hablar acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo hacer para caminar en victoria en este campo de batalla? ¿Cómo hacer para poder crecer espiritualmente? Necesitamos crecer espiritualmente. Vamos a orar, vamos a exaltar el nombre del Señor antes de comenzar. Todos nosotros allí, ustedes en sus casas, saquen momentos para alabar al Señor. Qué tan importante es alabar al Señor, exaltar su santo nombre. Yo no hacía eso. Yo por años no alababa al Señor para nada. Yo no levantaba mis manos, pero de un día para otro comencé a hacerlo por propia iniciativa. Nadie me dijo que lo hiciera. Pero era como un agradecimiento. Ese es el Señor haciendo ese trabajo en nosotros. Nos va cambiando, nos va transformando y solito yo deseé agradecerle al Señor. Y le cantaba y ahora le canto y le alabo al Señor como no lo hacía antes. Así que ahí en sus casas hágalo usted. Ahora no lo podemos hacer acá, me encantaría hacer algo más grande, pero hágalo usted en su casa. Yo lo hago aquí en mi casa. A solas yo le alabo al Señor. Pongo mi música, le canto, o a veces sin música, igual yo le canto y le alabo. Amén. Señor, te damos las gracias. Gracias, Dios. Gracias porque todo lo haces tú en nosotros. Todo, Señor. Tú pones en nosotros ese deseo de alabarte. Tú pones en nosotros ese amor, ese querer hacer cosas para ti. Ese querer agradarte. Tú pones en nosotros todo lo haces tú, Señor. Tú solamente necesitas corazones dispuestos a decirte, sí, Señor, yo iré, yo lo haré. Yo te seguiré. Cambia mi vida, Señor. Necesitas solamente esos corazones que te digan sí y tú entras y haces todo el resto. Háblanos el día de hoy, Señor. Dirige esta reunión. Sé tú, te ruego, Padre Santo, te ruego, Señor. Atraviesa los corazones con esta palabra de todas las personas que escuchen este mensaje. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor, de ti. Hay muchos distractores, hay mucho ataque, mucha obra de las tinieblas que se opone para que tus ovejas levanten, para que tus ovejas crezcan. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Una vez más, porque lo has venido haciendo todo este tiempo. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Dale convicción de pecado a todos los que escuchen este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Levanta, Señor. Levántanos, Señor. Rompe toda ceguera espiritual. Quita las vendas de los ojos, Señor, para que podamos ver realmente a ti, verte a ti y recibir la verdad en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, eso, necesitamos, Señor. Saca a la luz toda mentira que estemos creyendo, saca a la luz trampas en las que hemos caído. Te pedimos, Señor, que examine los corazones de las personas que escuchen este mensaje y tú seas allí, Señor, llevando luz allí donde está la oscuridad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Hoy día, háblanos, Señor. Bendito sea Jesús. Gracias. Amén y amén. Comenzamos entonces el mensaje del día de hoy. Lo he titulado Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos crecer espiritualmente. Esto es como parte de la serie Campo de Batalla. Hemos estado hablando del campo de batalla y que intervienen muchos factores. En el campo de batalla es donde nos enfrentamos con el enemigo, donde necesitamos lograr victorias, necesitamos vencer al enemigo, porque o nosotros vencemos o él nos vence. Entonces necesitamos saber qué sucede en el campo, qué está sucediendo, cómo nos estamos enfrentando con el enemigo, cómo podemos vencerlo, qué es lo que cómo el Señor nos ayuda a poder vencerlo. De eso hemos estado hablando y vamos a seguir hablando el día de hoy. Hemos dicho que la victoria sobre el enemigo, la victoria en el campo de batalla comienza en el corazón. Allí, cuando el Espíritu Santo
entra en nuestro corazón, comienza la victoria. Mientras el Espíritu Santo no entre en nuestro corazón, y digo en nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, que nosotros comencemos a ser el templo del Espíritu Santo, mientras no suceda eso, la naturaleza pecaminosa está en nuestro corazón. Y por lo tanto no podemos vencer. Por más que usted asista a la iglesia todos los días, si la naturaleza pecaminosa sigue ahí escondida, agazapada, haciendo que usted peque en esto o en el otro, no la puede vencer usted. La victoria sobre el enemigo en el campo de batalla comienza cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones. La victoria comienza en el corazón. Y hemos dicho también que la victoria se logra en el corazón también, manteniendo evidentemente al Espíritu Santo en nuestro corazón. Manteniendo al Espíritu Santo en nuestro corazón es como nosotros caminamos en victoria. Permanecemos en victoria. Es el Espíritu Santo, evidentemente, el que nos da la victoria. De allí vienen todas las acciones de poder vencerlos en nuestros pensamientos, poder vencerlos en nuestras palabras. De ahí ya viene, todo eso es resultado de que el Espíritu Santo ya está en nuestro corazón. Él es el que nos da la victoria. Eso lo hemos visto en los mensajes anteriores a este. Pero hoy día vamos a ver que para caminar en victoria, otra forma, vamos a usar otros términos. Para caminar en victoria hemos dicho que es manteniéndonos, permaneciendo en el Espíritu Santo, pero también, dicho de otra manera, es creciendo espiritualmente. Realmente es lo mismo, pero vamos a enfocarnos ahora en el tema de crecer espiritualmente, porque pocas veces hablamos de eso. Y es lo mismo, porque quien nos hace crecer espiritualmente es el Espíritu Santo. Pero quiero señalar, entrar en este punto del tema de que la necesidad de crecer espiritualmente. Entonces, necesitamos crecer espiritualmente porque al crecer espiritualmente nos hacemos más fuertes espiritualmente y podemos vencer al enemigo. Un creyente que no crece espiritualmente se queda como bebé espiritual y no le alcanza para vencer al enemigo. Necesita crecer. Y para eso el Señor provee gracia. El Señor es el que nos ayuda con su gracia, con su favor, evidentemente por medio del Espíritu Santo, nos ayuda a crecer espiritualmente porque necesitamos crecer espiritualmente para vencer al enemigo, que va a estar ahí, está ahí y siempre está ahí. En la medida que nosotros crezcamos espiritualmente nos fortalecemos y vamos a poder permanecer en victoria sobre el enemigo. Además, el crecimiento espiritual se va definiendo cada día en las pequeñas decisiones y acciones que nosotros tomamos durante el día. Es en las pequeñas acciones, algo así como lo que vimos en el mensaje de ser fieles en lo poco. Cuando nosotros somos fieles en lo poco al Señor, estamos agradando al Señor. Estamos agradando al Señor y Él obra a nuestro favor. ¿Cómo? Haciéndonos crecer, dándonos más gracia. Nos da más gracia, nos favorece, nos da gracia en diferentes formas. El asunto es que crecemos espiritualmente. Y así podemos enfrentar los ataques del enemigo de otra manera. Ya desde una posición mayor. Sí podemos vencerlo, eso vamos a ver hoy día. Entonces, en nuestras pequeñas decisiones de cada día, por ejemplo, en las decisiones de hacer algo que el Señor le ha puesto en su corazón, el Señor le pone en su corazón a hacer algo, vamos a desarrollar eso hoy día, el Señor le pone en su corazón a usted a hacer algo y usted accede y lo hace. Es decir, digamos que le ponga en su corazón que vaya y toque la puerta del vecino o de la vecina, porque tuvo un sueño, porque puso en su corazón, sabe que está en problemas, y usted le toca la puerta y se ofrece para ayudarle, en fin. Pero si el Señor puso en usted, en su corazón, hacer eso, y usted lo hace, usted está disponiendo su corazón para hacer eso que el Señor le ha puesto a usted. Y por esa disposición, usted crece espiritualmente, porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Caso contrario, si el Señor puso en su corazón eso, lo mismo, pero usted no lo hace, ¿por qué? Porque vino el otro pensamiento que le dice, no, mejor no lo hagas, porque no, seguro que te van a rechazar, seguro que no vas a perder su amistad. Entonces se frena, no lo hace, usted
no está disponiendo su corazón para hacer lo que el Señor le está pidiendo. Por lo tanto, no está haciendo la voluntad del Señor, por lo tanto, no crece espiritualmente. Estamos hablando de que el crecimiento espiritual se da en esas cositas pequeñas que son prácticamente de cada día. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está espiritualmente usted hoy día? ¿Usted considera que ha crecido espiritualmente? ¿Usted considera que es un bebé espiritual? ¿Cómo está usted? ¿Sabe qué dice la Escritura? Por sus frutos los conoceréis. Una persona puede estar años en la iglesia, asistiendo años y escuchando prédicas por años, leyendo la palabra por años, y no crecer prácticamente nada, o no haber crecido espiritualmente. ¿Cómo está usted espiritualmente? ¿Qué pensamientos? Y eso siempre, acuérdese usted, para evaluarse a sí mismo, a sí misma, lo que tiene que hacer es mirarse a sí mismo, a su corazón, y ver qué pensamientos estoy teniendo, qué pensamientos tuve ayer, qué pensamientos tuve anteayer, pensamientos de paz, de bien o de dolor, de angustia, de temor, de ira, de intolerancia, de queja, de desánimo. ¿Qué pensamientos he estado teniendo? ¿Qué palabras han estado saliendo de mi boca? Así como estas, de esto, de queja, de desánimo, de aburrimiento, de tristeza. Usted mírese a sí mismo, a sí misma en sus pensamientos, en sus palabras, en sus reacciones emocionales, y usted sabrá cómo está espiritualmente. Si ha tenido pensamientos como estos, o pensamientos carnales, de querer volver a hacer cosas que le agradan a la carne, eso quiere decir que no está bien espiritualmente, que sigue el enemigo teniendo influencia ahí y no está creciendo espiritualmente o no ha crecido espiritualmente. ¿Cómo está usted hoy? El cómo está usted el día de hoy es el resultado de sus decisiones del pasado, es el resultado de la disposición de su corazón del pasado. Lo que le quiero decir ahora es que así como está usted, con el crecimiento espiritual que tiene usted, puede que tenga crecimiento espiritual o puede que no lo tenga. Puede que haya crecido o no haya crecido espiritualmente, pero como está usted es el resultado de sus acciones del pasado, de sus decisiones del pasado, de si usted hizo la voluntad del Señor o no la hizo. Si usted no ha estado haciendo la voluntad de Dios en la mayoría de casos que el Señor le ha pedido que haga, que ha puesto en su corazón, que le ha hablado a través de mensajes, que le ha hablado a través de prédicas, si el Señor le ha dicho al leer la palabra de Dios, al estudiarla, que usted haga esto o que no haga el otro y usted no lo ha hecho, entonces usted ha estado rechazando la voluntad de Dios, no ha estado haciendo la voluntad de Dios, entonces usted no crece espiritualmente. El resultado, como le digo, nuestro crecimiento espiritual se da en función a lo que nosotros, si hacemos la voluntad de Dios o no. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos muy vigilantes de qué está pasando en nosotros, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, qué cargas está poniendo en nosotros el Señor, qué nos está pidiendo que hagamos. Debemos estar muy vigilantes porque de eso depende nuestro crecimiento. Amén. Entonces, quiero agregar que dependiendo de lo que haya en nuestro corazón, nosotros vamos a responder al Señor positivamente o no. Nosotros podemos tener un corazón dispuesto para el Señor, como podemos tener un corazón no dispuesto para el Señor. Y estamos hablando desde que nosotros venimos a los caminos del Señor, ¿no? Todo esto es desde que nosotros venimos a los caminos del Señor. Porque nosotros antes de venir a los caminos del Señor estábamos en pecado, evidentemente estábamos apartándonos del Señor, estábamos apartados del Señor. Pero hemos dicho que nosotros para tener victoria
en este caminar, lo primero que tenemos que hacer es tener el Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo, y a partir de ahí que tenemos al Espíritu Santo, tenemos nosotros que mantenernos en el camino. Tenemos que mantenernos, permanecer en victoria sobre el enemigo. Es decir, parto de ahí. No quiero que usted se mire hacia atrás antes de que conociera al Señor, desde que estaba chiquito, no. Estamos hablando ya cuando uno está en los caminos del Señor. Cuando uno está en los caminos del Señor, cuando uno ya ha recibido a Cristo, cuando usted se arrepintió de sus pecados, ahí, a partir de ahí estamos hablando. Entonces, hemos dicho que para nosotros mantenernos en victoria sobre el enemigo, una vez que nosotros hemos tomado la decisión por el Señor y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a nosotros, ahí nosotros tenemos que permanecer en victoria. Ahí comienza nuestro crecimiento espiritual. Si es que comienza, porque depende, como le digo, de nosotros. Entonces, y para ello quiero ir al pasaje de Marcos 4:26. Marcos 4:26. En Marcos 4:26 dice: así el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche, y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Voy a repetir. Así el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es decir, es un labrador, ¿verdad?, que siembra su semilla, pero la semilla crece y él no sabe cómo crece, pero crece. Y crece, se forma una plantita, va creciendo cada día. El reino de Dios es así. Es decir, el reino de Dios hace que esa semilla o esa planta crezca. Lo que quiere decir este pasaje es que el Señor es el que hace crecer. Es el que nos da a nosotros el crecimiento. Él es el que nos hace crecer. Esto lo enfatiza el libro en el pasaje de 1 Corintios 3, del 6 al 7. En 1 Corintios 3, del 6 al 7 dice: el crecimiento lo da Dios. Más claro, el crecimiento lo da Dios. No importa quién plante o quién riegue, lo importante es que Dios hace crecer la semilla, dice en 1 Corintios 3, del 6 al 7. Entonces, es el Señor el que nos hace crecer a nosotros espiritualmente. Estamos hablando de crecimiento espiritual, es el Señor el que nos hace crecer. Nosotros hacemos nuestra parte, pero Él nos da el crecimiento. Depende, por eso, de nuestra disposición del corazón. El Señor está mirando nuestros corazones y está viendo si usted está teniendo ese corazón dispuesto para hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es allí, en esas pequeñas cositas que Él está poniendo en su corazón de usted. Entonces, el Señor está viendo la disposición de usted para creer. Por ejemplo, una lista le puedo hacer para creer en base a lo que usted vaya estudiando de la palabra de Dios, si usted lo cree y lo hace. Porque hay algunos creyentes que leen la palabra de Dios, pero alguna parte no la creen. O algunos la creen, pero no la hacen. Entonces, disposición para creer realmente esto que está ahí y para ya ponerlo en acción. No se trata de que usted aprenda la palabra de Dios, se aprenda la palabra de Dios, pero no pone en práctica lo que dice ahí. Usted ha leído 100 veces que no debe mentir, pero sigue mintiendo. Y se sigue excusando. Y dice que no, es que si no hago esto, pues voy a perder dinero. Si tengo que mentir para vender. Entonces, sí, conozco el versículo de la Biblia, pero es que tengo que hacer. Entonces usted no está disponiendo su corazón para dejar ese pecado. Entonces, disposición del corazón, ¿cómo se mide? En creer para hacer, en sacar tiempo para buscar a Dios, en renunciar a eso que el Señor le está diciendo que deje. Son temas muy importantes todos estos, creer, buscar a Dios pues es algo de todos los días y con intensidad, con deseo, con prioridad. Sacar tiempo, darle al Señor ese primer lugar, ¿verdad? Renunciar, hemos dicho, a eso que el Señor usted sabe que tiene que renunciar. Dejar atrás prácticas, dejar atrás personas, relaciones, dejar atrás tantas cosas que el Señor nos pide dejar atrás.
Pero usted está disponiendo su corazón para hacer eso, para llevar a cabo eso. Si usted no ha dispuesto su corazón, o a veces sí, a veces no, entonces usted, por eso es que no está creciendo espiritualmente, por eso es que no ha crecido. O sea, el crecimiento espiritual, acabamos de leer, lo da Dios. Pero ¿en quiénes? En ese terreno donde fue sembrada esa semilla, y ese terreno, que es el cuarto terreno de la parábola del sembrador, que recibió la semilla y dijo, amén, sí, yo voy a hacer lo que sé en mi parte para hacerla crecer. Entonces ahí viene el Señor y le pone en su corazón, deja esto, deja el otro, corta con eso, rompe esa relación. Y usted ahí, ¿qué hace? ¿Lo hace o no lo hace? Hay el creyente que entra en dudas y que posterga, que no lo hace, ese creyente no crece espiritualmente. Y estamos diciendo que el crecimiento espiritual es esencial, es necesario para vencer al enemigo. No se puede vencer en este camino si no crecemos espiritualmente. El Señor quiere que usted crezca espiritualmente. El Señor le hace crecer, el Señor le da gracia a usted, favor para que crezca. Él es el que hace que usted crezca, pero usted tiene que hacer su parte. ¿Cuál es su parte? Disponer su corazón para aquello que el Señor le está poniendo en su corazón, usted lo haga. El Señor incluso por sueño le pide que haga cosas, que deje cosas, que corte con esto. Esta práctica está mal, cambia. ¿Ya lo está haciendo usted? Todo esto implica no solamente que usted lo sepa, lo conozca, sino que lo haga, lo lleve a la práctica. Es tan importante esto, tan importante. Y muchas veces nosotros no le damos la importancia que tiene. Pero para el Señor es importante, hermano. Porque sabe que Él es el Señor. Y si el Señor les dice a usted, haz esto, nosotros lo tenemos que hacer, hermano, hermana. Él es el Señor. Él nos quiere ayudar, nos quiere dar, y nosotros simplemente estamos obviando su disposición, su orden, su ley. Su ley. Decir, por ejemplo, ¿qué más? Disponer nuestro corazón para decir no a ese compromiso que usted tenía, con tal de decirle sí al Señor. O sea, sí, dispongo mi corazón y digo, no voy a ir a ese compromiso porque, no sé, tengo que hacer esto para el Señor. Decir no a esa persona para decirle sí a su compromiso con Dios. Cortar con esa actividad. Definir un tiempo a solas con el Señor cada día. Usted define su tiempo con el Señor a solas cada día y nadie lo saca de ese tiempo. Ese es mi tiempo con el Señor y nadie me mueve de acá. Decisiones así de radicales quiere el Señor. Esa persona está disponiendo su corazón para el Señor. Al Señor le agrada cuando alguien dice, eso yo no lo vuelvo a hacer. Digamos, ese pecado, ese error, no lo vuelvo a hacer. Nunca más. Le agrada eso al Señor. Esa persona está disponiendo su corazón, se está comprometiendo conmigo, dice el Señor, para agradarme. Porque al Señor le desagrada el pecado, el Señor aborrece el pecado, aborrece el mundo. Pero usted, ¿qué hace tal vez? No quiere soltar eso del mundo. Usted no tiene un corazón dispuesto para el Señor, usted no puede crecer espiritualmente. No puede crecer espiritualmente, no crece espiritualmente, no puede vencer al enemigo, le repito. Se necesita la gracia del Señor que nos hace crecer espiritualmente para que usted pueda vencer en este campo de batalla. Entonces, mírese a su corazón cómo ha estado usted respondiendo a aquello que el Señor ha estado poniendo en su corazón a hacer. Nosotros muchas veces estamos enfocados, hermano, hermana, en nosotros mismos, en nuestros intereses, en mi salud, en mi familia, en mis necesidades, en mí, y el Señor, yo le aseguro, la mayoría de cosas que le va a poner el Señor a usted a hacer no es para usted, sino es para los demás. Así es, hermano, el Señor le cambia el enfoque hacia afuera y nosotros a veces rechazamos eso, lo ignoramos porque estamos tan enfocados en nosotros que ignoramos lo que el Señor nos está mandando a hacer y no crecen espiritualmente. Las iglesias están llenas de creyentes que no crecen espiritualmente porque así es. Porque así como el Señor pone pensamientos en usted para hacer, el enemigo también pone los otros. Y los otros sí, están enfocados en uno mismo. No, estás cansado, ¿cómo vas a salir? No, mejor, no, eso déjaselo a otro. Entonces el Señor le pone a usted a hacer algo y usted se lo delega a alguien más. ¿Se da cuenta? Entonces, engaños del enemigo con tal de que usted
No disponga su corazón para el Señor porque el enemigo no quiere que usted crezca. El enemigo sabe muy bien todo esto. Sabe que eso no le conviene a él. Entonces va a mirar la forma de que usted no lo haga. Entonces, disposición del corazón, ejemplos de disposición del corazón, decidir cortar con ese pecado ya mismo, no lo postergue, ya mismo. En mi boca no va a salir ninguna queja. Así, decisiones como esa, no vuelvo a quejar, no vuelvo a mirar la paja en el ojo ajeno. Es una decisión total, así. Y usted lucha y ora y todos los días y ayuna hasta que el Señor le dé la victoria. Está en una lucha. Puede demorar meses, puede demorar años, pero usted sigue en pie de lucha. No suelta eso, no deja de orar, no deja de luchar. No se justifica, ya no. Así es, hermano, esos son los corazones dispuestos, esas son las personas que crecen espiritualmente. Pedir perdón a esa persona. Tal vez el Señor le pone en su corazón, ve y pide perdón. Y usted dice, no, pero ¿cómo pedir perdón? No hay hablar si Él es el que me ha faltado a mí. No debe venir del Señor eso. Sí viene del Señor. Entonces usted dispone su corazón y lo hace, victoria para usted. No lo hace, pierde usted. No crece espiritualmente. Ahora, es así. Entonces nosotros en base a nuestras decisiones que tomamos vamos creciendo o vamos decreciendo. Porque puede que a un creyente le haya ido bien por un tiempo, pero después bajó su tiempo de oración y comenzó a declinar, comenzó a perder esa disposición, lamentablemente. Entonces baja su crecimiento. Por eso es que nosotros tenemos que estar vigilantes de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está cambiando mi lenguaje? No, yo antes tenía misericordia con los demás y ahora no, ahora me molesto, me irrito. Ahora levanto la voz, me quejo. Algo está pasando conmigo. O sea, tiene que reaccionar usted, porque esto es muy importante. Entonces estamos hablando del crecimiento espiritual, se ve en el día a día, en las cosas chiquitas que pasan, allí, en esa disposición del corazón de usted para hacer la voluntad de Dios, o en esa falta de disposición también. Porque así como el tener un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios es positivo, es grande y nos ayuda a crecer espiritualmente, porque eso lo ve el Señor y como respuesta a eso el Señor nos da gracia. Es decir, estamos en el pacto de gracia. El pacto de gracia, nosotros hacemos nuestra parte y Él hace la suya. Nosotros disponemos nuestro corazón para hacer la voluntad de Él, lo que nos pide hacer, lo que pone en nuestro corazón hacer, lo que el pastor, la pastora me está pidiendo hacer, me están pidiendo que colabore en esto, en el otro, que le acompañe a servir. Amén, voy, amén. Entonces el Señor obra, ve su sometimiento a los pastores, ve su voluntad de agradarle a Él, y el Señor hace su parte, le hace crecer espiritualmente. Usted le da gracia a usted y crece espiritualmente, se fortalece, o sea, como que está más fuerte para enfrentar al enemigo. Pero también está lo opuesto. ¿Qué pasa si sucede lo mismo? Le piden a usted colaboración, que sirva, que dé de su tiempo, que ayude en esto, en el otro, y usted no lo hace, se excusa, no puedo, tengo sueño, me duele aquí, me duele allá. No dispone su corazón para hacer la voluntad de Dios, eso es sumamente perjudicial. Sumamente beneficioso es disponer su corazón, pero sumamente perjudicial es no disponerlo para hacer lo que el Señor está pidiendo. Sumamente perjudicial. ¿Sabe por qué? Primeramente porque el Señor, lo que está buscando detrás de todo esto son corazones dóciles, que se rindan a Él, que se entreguen en sus manos, como el barro en el alfarero, para Él moldearlos a como Él quiere. Pero cuando encuentra un corazón que realmente le dice sí al Señor, sí, amén, me cuesta, estoy ocupado, tengo que hacer, pero amén, sí, Señor, voy a ir, lo voy a hacer, tengo oposición, pero sí, Señor, amén. Ese es un corazón dócil que siempre le dice sí, Él lo puede trabajar. Pero cuando encuentra el otro, que dice sí a veces, dice no a veces, ese corazón, ese barro, no es barro, hermano, ese barro está duro, es una vasija a medias, no le sirve al Señor. Tengo que decírselo claramente, esa persona no sirve al reino de Dios. Por eso Jesús hablaba de que hay algunos que no son aptos para el reino de Dios, no son aptos. ¿Por qué? Porque son eso, pues son los que miran atrás, son los que todavía no quieren soltar, no quieren dejar algo, no son aptos para el reino de Dios, hermano. Eso es terrible, ¿verdad? Qué palabra tan dura, eso lo dice en la Escritura, ¿verdad? La Escritura habla.
ahí en Mateo 10:38, lo dice en varios pasajes, no es el tema de ahora, pero lo que le estoy hablando es que la falta de disposición es perjudicial, es grave. Falta de disposición. Cuando el Señor le pida algo a usted en su corazón, en sueños, en visiones, a través de prédicas, a través de mensajes del pastor, a través de llamadas del pastor, la pastora, usted siempre dispuesto a decir amén. Lo que quiera el Señor, aquí está su sierva, Señor. Diga usted en qué tengo que hacer, dónde me tengo que parar de cabeza, a qué punta del cerro tengo que ir. Esa persona crece espiritualmente. ¿Qué pecado tengo que dejar? Ya listo, hoy mismo. Le pido perdón al Señor y ya está. Radicales para el Señor. Esas personas crecen rapidito, hermano. Crecen espiritualmente rapidito. El enemigo no puede contra ellas porque como el Señor las hace crecer, las fortalece, el enemigo no puede contra ellas. Y el Señor le da amor. Además, le da amor, entonces ya. El Espíritu Santo pone su amor, entonces vence al enemigo. Entonces, la falta de disposición genera falta de crecimiento espiritual. La falta de crecimiento espiritual hace que no esté fuerte, pues espiritualmente. Entonces vienen ataques del enemigo y ¿qué pasa? No los pueden enfrentar. No crecen en fe. Caen fácilmente ante ataques del enemigo. El enemigo los hace caer fácilmente. Tal vez usted se ha preguntado por qué. Tal vez ahora usted está enfrentando ataques y usted diga ¿por qué me es tan difícil, no caer en las trampas del enemigo, las tentaciones del enemigo? ¿Por qué me es tan difícil? Porque no ha crecido espiritualmente usted como para hacer frente a ello. No está fuerte espiritualmente. ¿Y por qué? Por el pasado, por mis acciones del pasado. Porque yo lamentablemente he sido doble ánimo. A veces sí, a veces no, a veces sí agradaba al Señor, a veces no, he abierto puertas. Entonces todo esto hace que uno no haya crecido espiritualmente. Pero podemos comenzar de nuevo, hermano. En el Señor siempre podemos comenzar de nuevo. ¿Cómo? Como le estoy hablando, siendo radical, pero comenzando de nuevo. Vamos a hablar en un rato cómo orar para comenzar de nuevo, pero sí se puede, hermano, sí se puede. No va a ser tan fácil como al comienzo, eso sí, porque ya hay más oposición del enemigo. El enemigo ya ha mandado espíritus de mayor poder, de mayor fortaleza contra usted. Entonces usted va a tener que ser más radical. Y usted va a tener que meterse más con el Señor. Va a tener que dejar más actividades para disponer más tiempo con el Señor. Va a tener que estar más cerca a sus pastores. Necesitar ayuda. Esas personas que le levanten los brazos, como a Moisés, que le ayuden a poder vencer. Pero que se puede, claro que sí, en el Señor sí podemos, pero demanda mayor decisión. No es esfuerzo, es mayor voluntad nuestra. Entonces, cuando una persona, por la falta de disposición de su corazón, no crece espiritualmente, no tiene cómo enfrentar los ataques del enemigo. Carece de gracia para pasar las pruebas. Vienen las pruebas, no las pasa, hermano, no las pasa. Porque las pruebas son principalmente de fe, de esperar, pero no tiene esa fortaleza espiritualmente, no la resiste. ¿Qué pasa? Se cansa, se desanima, se viene abajo, no la puede pasar. ¿Por qué? Por falta de crecimiento espiritual, porque lamentablemente no tuvo ese corazón dispuesto desde antes para decirle sí al Señor en aquello que le estaba pidiendo hacer. Y no que no lo haya tenido, tal vez sí lo ha tenido, pero no lo suficiente. Abrió puertas al enemigo. Cuando el Señor la aprobó, le dio la oportunidad de que haga algo, no lo hizo. No lo hizo. Entonces la fe que tiene no le alcanza. No le alcanza la fe y está en derrota. El enemigo tiene cómo vencerle. Porque para todo necesitamos gracia, hermano. Para todo necesitamos el favor del Señor. Nosotros no podemos vencer nada, hermano. Necesitamos el favor del Señor, la gracia del Señor, y el Señor no nos las pudo dar porque nosotros no hemos estado haciendo su voluntad. No hemos permitido que su gracia fluya a nosotros para hacernos crecer espiritualmente y poder enfrentar esas pruebas. No hemos crecido. Por eso que cuando nosotros vemos que tenemos que tener fe, que nuestra fe tiene que ser así fuerte para vencer, efectivamente, la fe es necesaria, no podemos estar sin fe, pero la fe la pone el mismo, es el fruto del Espíritu, es un fruto del Espíritu, viene
al comienzo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y buscamos de la palabra de Dios, viene fe para comenzar y después la agrega el Espíritu Santo como fruto del Espíritu. Pero si esta persona no está entrando, no está andando en el Espíritu Santo no puede agregar esa fe, no puede enfrentar las batallas, cae en derrota. Por eso estos temas son tan importantes y estos temas son tan, lo vemos, hermanos, mucho en las iglesias de gente que no puede enfrentar las batallas, no puede vencer, porque no ha crecido espiritualmente porque viene de antes, ¿no? Estamos hablando. Entonces no tiene cómo defenderse del enemigo. El enemigo está en victoria sobre él. No tiene balas, no tiene balas para enfrentar al enemigo. Es muy peligroso esto, es muy peligroso, porque el enemigo tiene poder para hacer daño, tiene puertas abiertas, tiene legalidades para hacer daño. Voy a hacer un paréntesis acá. ¿Cómo comenzar de nuevo aquí? Porque he dicho que hay que comenzar de nuevo. Sí, voy a poner ese paréntesis de una vez acá porque ahí continuamos con el mensaje. Alguien que está así tiene que comenzar de nuevo, tiene que arrepentirse de todo lo que haya hecho en contra del Señor, de todas esas palabras que dijo, todos esos pensamientos negativos que estuvieron mal, se arrepiente de todo. Una vez que se haya arrepentido de corazón, tiene que comenzar de nuevo. Quiere decir, imagínense que usted volviera a la iglesia, volviera al comienzo. Usted tiene que volver al Señor, escucha la palabra, abre su corazón, le pide, le confiesa sus pecados, he dicho, se arrepiente, y esta vez en serio se pone a hacer todo lo que el Señor le vaya pidiendo que haga. Todo lo que va aprendiendo de la Escritura lo comienza a poner por obra. O sea, lo hace en serio como debió haberlo hecho desde el comienzo. Que va a tener mucha oposición del enemigo, la va a tener. Por eso que va a tener que ser más radical. Va a tener que cuidar su mente, sus pensamientos, pero va a tener que resistir al diablo porque viene contra usted con todo. Pero sí se puede. Y si no funciona esta primera parte, va a tener que clamar al Señor para que le liberte. Si no logra ser libre, arrepintiéndose de sus pecados, y vuelve a caer, tiene que clamar al Señor, la hace libre y otra vez a la lucha por resistir al diablo. Así es, hermano, así es. Entonces, no interesa el pecado que usted tenga, la misericordia del Señor y el favor de Dios y el poder de Dios es mayor. Él vence al enemigo, pero necesita esos corazones dispuestos para pedirle perdón y arrepentirse de sus pecados. Y el Señor liberta, hermano, el Señor liberta. Y si no funciona, le repito, usted vuelve a caer, usted clama y el Señor le liberta. Y a partir de ahí, radical con el Señor. Cierro el paréntesis entonces, porque eso es como comenzar de nuevo. Ya en otros mensajes también he hablado de esto. Pero quiero seguir en este tema de que nuestra disposición del corazón para hacer la voluntad de Dios es esencial, fundamental para crecer espiritualmente, y esto se da en las pequeñas cosas del día a día. Casi todos los días nos pasan situaciones como estas. Usted está en su casa, ahí está, viene una discusión, alguien le dice una cosa, usted está ahí, ¿cómo contesto o no contesto? ¿Me levanto la voz o no levanto la voz? ¿Me quejo o no me quejo? Ahí está disponiendo su corazón o no está disponiendo su corazón. Sale a la calle, lo mismo, le chocan el carro, le roban, le insultan. ¿Cómo responde usted en esas pequeñas cosas y muchísimas más podríamos hablar? Allí es donde usted está demostrándole al Señor si tiene un corazón dispuesto para hacer su voluntad, lo que le está pidiendo en la palabra de Dios que haga o no. Quiero ir ahora al pasaje de Hebreos 8:9. Hebreos 8:10. A ver. Hebreos 8:10. Si no me equivoco es 8:10. A ver. Hebreos 8:10 dice así: pondré mis leyes en su mente. Está hablando del nuevo pacto, de este pacto en que nosotros nos encontramos. Fíjese cómo el Señor habló acerca de este pacto y dice: pondré mis leyes en su mente. Sobre su corazón las escribiré. Primero quiero quedarme hasta ahí. Después continúo leyendo. Pondré mis leyes en su mente. Fíjense, en el pacto anterior, o en el pacto de Moisés, las leyes fueron escritas en piedra, en algo externo. Pero ahora nos dice el Señor que va a poner sus leyes en nosotros, en nuestra mente, y que las va a escribir en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que el Señor va a poner en usted, en mí, qué es lo que debe de hacer.
Es decir, cuando usted está teniendo esos sueños, esos pensamientos, esa carga que viene a usted de hacer algo, esos mensajes que el Señor le transmite a través de sueños, de visiones, de prédicas, si usted sabe que en su corazón usted tiene que hacer algo, es el Señor hablándole a usted. Eso dice aquí. Es el Espíritu Santo, porque ahora todo es a través del Espíritu Santo, es diciéndole a usted lo que tiene que hacer. No es una sugerencia, es el Señor dándole una orden a usted. Hija mía, hijo mío, haz esto. Él la está llamando a hacer a usted. Y pondré mis leyes en su mente, Hebreos 8:10. Pondré mis leyes, o sea, lo que yo te mando a que hagas, eso es su ley. Su ley es como la Biblia, ¿verdad? Su orden, su mandato, su mandamiento, los pondré en tu mente. ¿Para qué? Para que tú sepas lo que tienes que hacer. Entonces tú sientes en tu corazón, yo tengo que hacer esto, no, yo tengo que hacer el otro, porque siento carga, o sea, me siento mal si no lo... Ese es el Señor. Y así, una y otra vez lo hace el Señor. Sobre tu corazón las escribiré en nuestro corazón, hermano. Escribe sus leyes. Es el Padre Celestial a través de su Espíritu Santo que está poniéndole a usted en su corazón. Hija mía, haz esto. Deja el otro. Corta con esto. ¿Qué va a hacer usted, hermano? Se lo estoy poniendo así de serio como es. Es el Señor que lo está diciendo. Así, fíjese, esto es una parte central del pacto de gracia. Este pacto en el que nosotros nos encontramos, el Señor está diciendo, lo fundamental de este pacto es esto, que Él va a poner sus leyes en nuestra mente y la va a escribir en nuestros corazones. Y dice, además, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es decir, ellos, si ustedes hacen lo que yo les pongo en sus corazones, ustedes me serán mi pueblo, ustedes serán míos, y yo seré su Dios. La verdad que pocas veces hemos meditado en esto, pero el Señor cuando dice yo seré su Dios, hermano, esas son palabras mayores, ¿eh? Mayores. Eso quiere decir que a usted no tiene que preocuparse de nada, hermano. El Señor se encarga de usted. Así, eso significa, yo seré su Dios. Es decir, usted le pide amén y el Señor lo hace porque usted ha estado en su voluntad, en su perfecta voluntad, y Él le va a guardar como el Salmo 91. Ahí todo el Salmo 91 es para usted. Pero ¿para quiénes? Para los que cuando el Señor les ponga algo en su mente, usted lo hace. De tal manera que usted está allí, está habitando, está en la presencia del Señor. Y usted está cubierto por Él. Usted está habitando al abrigo del Altísimo y usted mora bajo la protección del Todopoderoso. Y a usted nada le va a pasar. El Señor se va a encargar de todo. Porque el Señor ha ido poniendo cosas en usted. Que haga esto, que deje, que corte, que dé, que regale, que sea generoso acá, generoso allá, que ajuste con esto, suelte en el otro, que no desperdicie, que no bote, que no trate mal, que no levante la voz, que no se queje, que usted lo ha estado haciendo. Amén. Entonces el Señor está con usted, hermano, está con usted. Ese es Él, dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Entonces el Señor le está diciendo aquí que Él nos habla, estamos hablando de este pacto, a hoy día, lo que nosotros, cómo el Señor se está relacionando con nosotros, y es a través de ¿qué? Del corazón. Este pacto de gracia en estos tiempos no es con leyes escritas en piedra, no es con personas, porque sigue diciendo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todos me conocerán, o sea, Él se va a revelar. A las personas que están en este camino, Él se va a revelar a ellas, Él se va a dar a conocer. Usted va a conocer más del Señor, le va a dar revelación, le va a dar entendimiento, le va a dar comprensión de la palabra de Dios. Él se va a dar a conocer, la verdad va a fluir hacia usted. ¿Pero a quiénes? Otra vez, a los que dispusieron su corazón para hacer lo que Él está poniendo en sus corazones a hacer. Entonces es muy importante esto. El Señor hablando a nuestro corazón directamente, y ya lo está haciendo, hermano, yo estoy seguro. A todos ustedes que me escuchan les ha hablado. A todos, a mí también me ha hablado, y hay algunos hermanos, hermanas que le hablan, pero mucho. Entonces ustedes deben estar contentos, felices, porque el Señor les está hablando. Pero ustedes tienen que también hacer todo lo que dice ahí. Y no solamente lo que le dicen en sueños, en visiones, sino todo lo que van ustedes aprendiendo de la palabra.
Eso es su ley, también está ahí. Y Él, a medida que ustedes la leen, el Señor se los pone en sus corazones para que lo hagan. Pero si una persona, repito, no lo hace y no dispone su corazón para hacerlo, y no dispone no dispone 2, ni 3, ni 4 veces, y sigue en esa línea, llega un momento en que, hermano, el corazón se va endureciendo. Y ya usted se puede leer la Biblia entera, puede escuchar sueños y no entran balas ya usted no responde. Lamentablemente eso pasa también. Entonces ya usted, un sueño del Señor es como un sueño cualquiera. Soñé eso, sí, yo ya ni me acuerdo. No sé. Lamentablemente, hermano, eso es terrible, como le digo, eso es muy perjudicial. No disponer el corazón para las cosas del Señor, porque es el Señor que le ha estado hablando, el Todopoderoso, su Padre Celestial que le ama y le quiere ayudar, y usted ha estado ignorando su mensaje, ha estado ignorando su palabra. Si usted tuviera a Jesucristo delante de usted, y Él le dice algo que haga, lo tuviera delante de usted y le dice que lo haga, ¿usted lo haría? Usted iría corriendo a hacerlo. Bueno, pues el mismo Señor le ha estado hablando aquí a través de sueños y usted le ha estado ignorando su mensaje. O a través de prédicas, o a través de los pastores. Escucha el mensaje del pastor, escucha la prédica y se olvida simplemente de la prédica, ni se acuerda, no hace nada. Terrible, hermano, terrible es esto. Por eso usted tiene que andar apuntando allí en su cuaderno, estudiando. Eso hacía yo. Yo apuntaba, escribía y carga para mí porque tenía que poner por obra eso. Yo sabía que lo tenía que hacer. Era mi responsabilidad. Tomarse en serio esto. Tiene que tomárselo en serio porque es del Señor. Ahora mismo, ¿cuántos estarán de ustedes dedicados al 100% a escuchar este mensaje? Como María. O tal vez está usted como Marta. O sea, ¿está realmente dispuesto su corazón a escuchar este mensaje, tomando nota para hacerla lo que el Señor le está pidiendo hacer? Porque si no, hermano, usted se va a olvidar hasta de este mensaje. Lamentablemente es así. O sea, y el Señor sabe que yo no la puedo mirar a usted que está haciendo, pero el Señor sí la está mirando. El Señor sí sabe lo que usted está haciendo. El Señor está mirando su corazón, hermano. Es así, todo esto es así. Él lo que quiere son corazones sinceros. Corazones realmente que les entreguen a Él el 100%. A esas personas las levanta. Esas personas crecen espiritualmente. Esas son las que se comprometen, que dicen, amén, yo lo voy a hacer. Y Él, cuando encuentra a una persona así, a Él se le da gracia. A Él se le da gracia, lo hace crecer espiritualmente, le da sabiduría, le da entendimiento, le da revelación, le da discernimiento espiritual. Lo crece y el enemigo ya no puede con este creyente. Llega un momento en que ya el enemigo pasa a estar debajo de los pies de él. No puede. Por el Señor lo levantó, lo ha ido levantando. Y el Señor comienza a levantarlo rápidamente, le digo. Porque el Señor sabe qué necesitamos nosotros para enfrentar al enemigo. El Señor lo levanta a usted. Y allí ya comienza a vencer a usted. Ya no es como antes. Se nota un cambio. Cuando usted ve a un creyente que está ahí metido con el Señor, comprometido, ese es un creyente que dispuso su corazón para el Señor. Y el Señor lo levantó, le dio gracia, y la gracia significa victoria sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque encontró ese corazón dispuesto. Amén. Entonces, todo lo que Dios nos mande hacer, hermano, es el Señor. Él es el Señor y Él tiene la primera prioridad. Por eso es que debemos darle esa importancia. Fíjese, el primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Y qué resulta? Que el Señor nos pide algo y no lo hacemos. ¿Cómo puede ser eso, hermano? ¿Cómo puede? Ni hablar. Estoy yendo en contra del mandamiento número 1, esencial. Entonces nosotros tenemos que revisar todo esto. Usted no se puede quedar así con esto. Usted tiene que tomar decisiones después de escuchar este mensaje. Porque de lo que se trata es del compromiso del crecimiento espiritual. Y si no lo tiene, usted está perdido, no tiene nada, no puede vencer al enemigo. Fíjese, desde nuestro punto de vista, cuando el Señor nos pide algo, el pastor nos dice, y lo vemos como una carga tal vez. ¿No? Ay, pero me está pidiendo, estoy ocupado. No, pero tengo que hacer. No, ahorita no. Ya más tarde oraré no voy a ayunar porque no tengo una comida, tengo un compromiso, es el cumpleaños de tal, no voy a ayunar ese día. Entonces, fíjese, nosotros lo vemos a veces como cargas, como incomodidades, con las cosas que nos pide el Señor. Pero yo le quiero decir, veamos esto desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo lo vería Dios esto? Cuando el Señor nos pide hacer algo, ¿sabe cómo es? ¿Cómo lo debe considerar usted? Son oportunidades que el Señor le está dando a usted
para que usted le demuestre que realmente usted le ama. Entonces el Señor cuando le pide algo es una oportunidad que le da a usted para que usted le demuestre, sí Señor, yo te quiero agradar. Así que no voy a ir a ese compromiso. Yo te quiero agradar, sí, voy a hacer esto por ti, Señor. O sea, usted debe de tomarlo así, el Señor, cada vez que le pida algo difícil, cada vez, ay, pero, hermano, usted tiene la oportunidad de hacer eso y con eso le demuestra al Señor que usted le va a ser fiel, que usted ya tomó la decisión de serle fiel. Acuérdese que el Señor lo que busca en nosotros es tener una relación con nosotros, una relación de fidelidad, de compromiso, de amor. Así se presenta Él. Entonces Él quiere que nosotros lo veamos así, como alguien a quien nosotros queremos agradarle. Como esa novia, ese novio que cuando se conocen, están enamorándose, ¿qué hacen? Uno se quiere agradar al otro. En el día del cumpleaños uno le da un regalo muy grande, algo lindo, porque le quiere agradar. ¿Verdad? Se luce de la mejor manera porque le quiere agradar a la pareja. Así igual, nosotros el Señor quiere, a ver si encuentra a alguien que le quiera agradar a Él, que dé eso más, eso adicional, esa milla extra por agradarle a Él. Que lo vea primero al Señor, que no lo vea como una carga al Señor. Eso está lejos de una relación de amor, ¿verdad? Ver una carga al Señor, verlo como una carga. Esa persona realmente está desenfocada. No tiene no está agradecida con el Señor. Hermano, entonces son oportunidades que el Señor nos da. Como cuando el ángel se le apareció a María. Como me gusta ese ejemplo, lo recuerdo una y otra vez. El ángel se le apareció a María, la madre de Jesús, pero antes, ¿verdad? Antes de que concibiera a Jesús. Y cuando le dijo lo que iba a hacer, el tremendo encargo que le estaban dando de que fuera a recibir en su vientre a Jesús. Y ella, a pesar de que el ángel le estaba cambiando el plan de su vida a María, le estaba cambiando todo, ¿no? Tal vez María tenía planes como jovencita, pero se los cambió el Señor totalmente. María dijo, hágase en esta sierva como mi Señor quiera. Amén. Así tiene, acuérdate, esa frase, hermano, ese pasaje usted tiene que decírselo así al Señor. Señor, hágase en mí, hágase en esta sierva como mi Señor quiera. Entonces, si el Señor le pide hacer algo, usted dice, amén, yo lo haré, me cuesta mucho, pero lo voy a hacer. El Señor, eso es lo que está buscando, mirando. A ver, ¿dónde está esa hija mía? ¿Dónde está? Por eso es que María fue muy especial, pues, porque sí lo encontró en ella. Entonces, pero también lo puede encontrar en usted, hermanos. Tome la decisión de comenzar de nuevo y a partir de ahora ser así. Y va a ver cómo se va para arriba usted. Crece espiritualmente y donde el enemigo antes le vencía a usted, ahora usted le va a vencer al enemigo. Entonces, y no estamos hablando de obediencia. Quiero recalcar, no estamos hablando de obediencia, es importante, porque a veces uno dice, ay, pues yo no, pues lo he intentado un montón de veces y no funciona. Pastor, no, usted ya me está diciendo esto, pero yo lo he escuchado antes, lo he intentado y no funciona. No es obediencia. El Señor sabe que nosotros no podemos obedecer. ¿Por qué? Porque estábamos en falta, estamos en pecado. El Señor por eso lo que quiere es corazón dispuesto para usted darle gracia. Un corazón dispuesto es el que decide hacer y dice, sí, yo lo haré. Y dispone todo para hacer eso que el Señor le está pidiendo. No le está pidiendo el Señor grandes cosas, son cosas pequeñas, pero si ve esa disposición de usted para decirle, sí, Señor, amén, yo lo haré. Yo voy a perdonar a todas las personas que me ofendan. Todavía no le han ofendido, pero ya usted tomó la decisión. No, yo voy a pasar por alto, no me voy a divorciar. Pero todavía, ¿qué pasa si hay un incidente y más adelante? Pero usted ya decidió. De tal manera que el Señor está viendo corazones decididos ahora y a esos corazones el Señor les pone gracia. Y si les agrega gracia, ¿sabe qué va a pasar con esas personas? Van a poder obedecer. Entonces, la obediencia viene después. Lo que el Señor pide es corazones dispuestos y Él les da gracia para que ellos puedan hacer. Ese es el orden del Señor. El Señor sabe que nosotros no podemos obedecer por nuestras cuentas. Necesitamos la gracia de Él para poder hacerlo. Entonces, las oportunidades del Señor. Veamos lo que nos pide el Señor como oportunidades. Pero las oportunidades, hermano, hermana, se aprovechan o se desaprovechan, ¿verdad? O se aprovechan o se pierden. Y cuando uno pierde una oportunidad, o sea, no dispone su corazón para hacer esto, el otro que el Señor nos pide y lo vuelve a hacer y otra vez lo vuelve a hacer, el enemigo entra ahí, hermano.
el enemigo se mete ahí y comienza a atacarlo más y más porque le abrió puertas a usted, le abrió puertas porque no está haciendo la voluntad del Señor. Cuando el Señor le pide hacer algo a usted y usted no hace la voluntad, eso es un pecado, hermano. Porque nosotros estamos acá para hacer la voluntad de Dios y tal vez ni confesó ese pecado. Entonces, no disponer el corazón para hacer la voluntad del Señor es no obedecer la voluntad del Señor que está poniendo en su mente y en su corazón. Allí el enemigo se mete y es más, lo comienza a aburrir a usted, a cansarlo y le dice, ya ves que no sigas orando por eso porque el Señor no te va a contestar. Pero el Señor no le puede contestar a usted porque usted está en falta. El Señor no puede dar la victoria sobre el enemigo porque usted, no puede usted crecer espiritualmente porque usted no ha agradado al Señor, no ha hecho la voluntad del Señor. Pero usted se queja delante del Señor porque no puedo vencer, no me ayuda, Señor. ¿Se da cuenta? Usted, el Señor no le puede ayudar porque la que está en falta es usted. Entonces el enemigo se aprovecha para que usted se queje en contra de Dios y culpe a Dios. Todo esto es un enredo, hermanos. El enemigo se mete a confundir, pero todo partió nuevamente de que no dispusimos nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios en esas cosas pequeñas desde el comienzo. Abrimos puertas al enemigo, caímos una otra vez. No, hermano, fíjese, nosotros muchas veces estamos enfocados mucho en nosotros mismos, en nuestra comodidad, en mirar lo nuestro. Usted tiene que renunciar a eso también. Usted tiene que evaluarse y mirarse dónde es que usted está apartándose del Señor. A veces el creyente no se da cuenta de y tiene que orar para pedirle al Señor que examine su corazón y le muestre en qué está abriendo puertas. Porque si usted sigue abriendo la misma puerta y la sigue abriendo, por más que se arrepiente, el Señor la sigue abriendo, hermanos, el enemigo sigue ahí. Y este creyente se la pasa sufriendo y sufriendo y sufriendo. ¿Por qué? Porque, le repito, no puede vencer al enemigo, no puede vencer sus ataques, y el enemigo le pone esos sentimientos en contra de Dios, de sufrimiento, para que culpe a Dios, cuando el único responsable somos nosotros. Entonces, o crecemos espiritualmente, o nos vienen todas estas cosas perjudiciales. Hemos dicho que es muy perjudicial no disponer nuestro corazón porque no hay crecimiento espiritual y todo esto se nos viene encima, se nos viene en contra. Ahora, muchos creyentes dicen tener un corazón dispuesto, dicen tenerlo, pero en la práctica, después de que han dicho esto y le han ofrecido al Señor serle fieles, se presenta una oportunidad carnal, una presión de los demás, un compromiso y aflojan y otra vez le fallan al Señor. Entonces, no tienen un corazón dispuesto. Entonces, usted debe ser muy sincero con usted mismo. Usted debe de identificar dónde es que usted le está fallando al Señor y qué está haciendo que usted caiga. Debe de tener una reunión usted con usted mismo, a solas, abriendo el corazón, usted meditando en qué está pasando conmigo, por qué caigo en esto, y ahí mirar hacia atrás y sacar a la luz, a flote qué está pasando, y ahí con el Señor, que le ayuda, Él le va a ayudar en todo esto, porque el Señor quiere sacarnos de esto, y el enemigo está metido con todas sus trampas para evitar que nosotros crezcamos espiritualmente, para evitar que nosotros tengamos ese corazón dispuesto, que es tan importante. Fíjese, en Filipenses 2.13 dice, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y esto es muy cierto, ¿verdad? Él pone en nosotros que usted quiera hacer eso, y Él pone en nosotros el que lo llevemos a la práctica, que lo hagamos. Pero esto lo hace, hermano, cuando encuentra, repito, un corazón dispuesto. O sea, lo primero es alguien que diga, amén, yo iré, yo voy a ir. Así es. Entonces, a partir de ahí, fíjese, todo esto comienza por esa primera disposición. Cuando el Señor le manda algo a usted, cuando usted se arrepienta al Señor, cuando usted comience de nuevo, lo primero que va a venir es, bueno, el enemigo también se va a presentar a robar, pero también el Señor se va a presentar y ahí le va a poner una inquietud de que haga algo por alguien. Puede ser pedir perdón, perdonar, puede ser orar, pero usted, una vez que dispone su corazón para hacer eso, la primera vez que dispone su corazón, el Señor pondrá en usted el que lo logre hacer. Le va a ayudar para que lo logre hacer. Primera parte. Esa es la primera parte, es una secuencia. Entonces, una vez que usted ha hecho eso que le dijo al Señor, usted perdonó, o pidió perdón, o fue y hizo algo por alguien, una vez que usted lo hizo por ayuda del Señor, porque el Señor puso en usted, dispuso su corazón y el Señor puso en usted que lo haga, que lo logre, a partir de ahí el Señor va a poner
no sé si después, un día, 2 días más, va a poner en usted que haga algo más, que rinda esa área, que deje esto otro, va a poner en usted el hacerlo. Y si usted vuelve a decirle que sí, es decir, sí, lo voy a hacer, ya tengo que dejar esto y tomo la decisión de una vez, ya lo hago. Señor, sí, ahora sí lo voy a hacer, Señor. Y si usted toma su decisión, Él le ayudará a que lo cumpla. Él le ayuda, le da gracia a usted para que lo cumpla. Mire, todo eso es un mano a mano con el Señor, así, paso a paso. Estamos hablando pasito a pasito cómo el Señor le ayuda. Pero necesita ese corazón dispuesto que diga, sí, yo lo voy a hacer. Entonces, Él le ayuda a que usted lo cumpla. Entonces, usted como que le es más fácil ahora cumplirlo. ¿Por qué le es más fácil? Porque está recibiendo la ayuda del Señor. Es gracia, es favor, como que usted es más fuerte. Le es más fácil las cosas. Donde antes le eran difíciles, ahora le es más fácil. Porque es eso que... Es como le digo, un crecimiento espiritual que no sabemos cómo explicarlo, pero es algo que antes le costaba trabajo y ahora no. Lo hace con más facilidad. Y luego el Señor pondrá en su corazón algo más. Le va a pedir más. Y si usted le vuelve a decir que sí, y nuevamente el Señor le ayuda para que usted lo pueda cumplir. Hermano, usted no se está dando cuenta, pero usted está creciendo espiritualmente. Porque usted está disponiendo su corazón para hacer eso que el Señor le pidió hacer. Usted está creciendo espiritualmente. Evidentemente el enemigo no se va a quedar tranquilo acá. El enemigo dice, no, esto no lo voy a permitir. De ninguna manera, esta no se me escapa, este no se me escapa. Entonces a partir de ahí el enemigo traza una forma de hacer que usted caiga y en contra, que haga algo en contra. O sea, es decir, que no disponga su corazón para algo bueno, sino que haga algo que, en fin, la hace caer en una tentación, en una de las prácticas de antes, ¿no? Entonces, para robarle esto. Y si lo logra, se logra que usted caiga, lamentablemente usted pierde este impulso que estaba teniendo, este crecimiento que estaba teniendo y se va para abajo otra vez. Entonces, esto requiere una vigilancia. Esto requiere una cercanía allí a la palabra de Dios, a sus pastores, para que el enemigo no le robe. Y requiere evidentemente una disposición del corazón. Por eso es que esto es fundamental. En el pacto de gracia todo viene de nuestra disposición del corazón. Porque como es por gracia, significa que Él lo hace todo. El Señor lo hace todo. Él es el que nos da el crecimiento espiritual. Pero nosotros tenemos que hacer ese terreno que sí recibe las cosas del Señor y pone de su parte dispone de su corazón para hacerlo. Hasta ahí llegamos, hermano. Más no hacemos. Él pone en nosotros todo el resto y ahí vamos a poder nosotros caminar en obediencia. Famosa obediencia que no la podemos hacer sin eso, sin gracia, no la podemos llevar a cabo. Entonces, y usualmente el enemigo nos hace abrir puertas, ¿sabe con qué? ¿Con qué nos roba esto? Con las cosas del mundo, ¿no? Usualmente hace que usted caiga en algo del mundo, hace que usted caiga en algo del dinero, en algo, una preocupación, en tomar decisiones por su cuenta, nos roba con algo del mundo. Hemos visto en el mensaje de la semana pasada que nosotros tenemos que vencer al mundo. Pero el enemigo hace que caigamos nuevamente y rompe esta tendencia creciente, ¿verdad?, que estábamos teniendo, este buen impulso que estábamos teniendo de crecer espiritualmente. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado, porque el enemigo quiere cortar ese fluir de gracia, quiere que usted le dé una legalidad para él meterse y ahí el Espíritu Santo contristarlo y frena todo. Y en lugar de crecer hacia el Señor, comienza a decrecer. Terrible. O usted crece hacia el Espíritu Santo, agradando a Dios, o usted decrece, es decir, crece hacia abajo, agradando a Satanás. O nosotros nos acercamos al Señor, nos acercamos al diablo, dependiendo de qué, de estas pequeñas decisiones, de serle fiel en lo poco al Señor. Entonces la mayoría de creyentes cuando caen por descuido, porque en esto que hemos estado hablando, abren puertas. De alguna u otra manera vuelven a caer en las trampas del enemigo. Se descuidaron. Amén. Entonces, una vez que si usted se ha rendido al Señor, usted quiere cambiar, se ha arrepentido al Señor, usted ya no puede permitir pensamientos negativos en usted. No puede permitirse volver a caer en cosas de antes. No, de ninguna manera. Tiene que mantenerse vigilante. No caer en prácticas que ya sabe que estaban mal. Mucho cuidado, tiene que examinarse cada acción que usted haga, todo lo que
lo que puede hacer peligroso, pensamientos, acciones con las personas que conversa, en su trabajo, las decisiones que toma, todo eso. Quiero darle ahora ejemplos. Hemos hablado de crecimiento espiritual, ¿verdad? Que si uno no crece espiritualmente no puede vencer al enemigo. Les quiero dar ejemplos de esto. Les quiero dar ejemplos de un creyente bebé y un creyente que ha crecido espiritualmente. Es decir, un creyente que ha crecido espiritualmente y uno que no ha crecido. Y cuando es un creyente bebé es el que, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos, es el que se ofende. Un creyente bebé que no ha crecido espiritualmente es el que se ofende. Es decir, le lanzan una ofensa y él se ofende. Le dicen esto, el otro, y se ofende. Hablan mal de él, alguien habló mal de él, se entera y le quiere aclarar. No, yo tengo que aclarar eso no se va a quedar así. Se resiente con lo que otros le dicen. Si alguien le dice algo, o tal vez si no le dicen, se resiente. Y le queda ese dolor contra alguien más y le puede durar un día, 2 días, porque es que mira lo que me dijo, o que no me dijo, no me consideró, no me invitó a la reunión, se resiente. No quiere volver a hablar con esa persona. Se queja. Estos son creyentes que no han crecido espiritualmente. Lamentablemente, si usted tiene algo de esto, usted no ha crecido espiritualmente. Mira la paja en el ojo ajeno. Mira los errores de los demás. Está pronto para criticar, para llamar la atención, para corregir a los demás. No, eso no quiere el Señor. Critica, reacciona con ira. Tiene reacciones de ira todavía. Se cansa, quiere dejar de orar por esa persona, se cansa espiritualmente y dice, ya, esto no. Estoy tanto tiempo y no hay respuesta, ya se cansa, ya no quiere continuar. Estos son creyentes que no han crecido espiritualmente. Sobre todo si ya llevan así 1 año, ¿no? O tal vez más. El ejemplo, por el contrario, por el otro lado, un creyente que sí ha crecido espiritualmente, y sobre los mismos casos que hemos dado, el creyente que sí ha crecido espiritualmente, ese creyente que a pesar de que le ofenden, no se ofende. A pesar de que le lanzan agravios, no se ofende, sino pasa por alto la ofensa. No se ofende. No porque sea un esfuerzo mental hacerlo, ni porque se esté frenando su boca, sino que ha crecido espiritualmente y ya eso no le afecta. O sea, es algo que el Señor puso en el creyente, no es algo que viene de nosotros. Repito, el crecimiento espiritual lo da Dios. Entonces este creyente ha crecido espiritualmente y como que tiene un escudo más grande que esas ofensas no le afectan, como antes. Tal vez le afecten menos, o tal vez no le afecten nada, dependiendo del crecimiento espiritual, ¿verdad? Tal vez le afecten poco y las puede manejar, o tal vez ya, si ya pasaron algunos años, no le afecten en lo absoluto, nada. No le afecta, le insulta y no, nada, como si no le hubieran dicho nada. Eso ya ha crecido más espiritualmente. Entonces, este creyente le ofenden y no se ofende. Le hablan mal de él y no responde, no busca aclarar, sino lo deja en manos de Dios. No hablan mal de él, simplemente, Señor, ahí está, Señor. Yo no voy a pedir justicia, Señor, tú eres el juez justo, tú harás. Yo simplemente los perdono, Señor, los bendigo. Así, un creyente espiritual que ha crecido espiritualmente hace eso. No se resiente, perdona. O sea, no guarda resentimiento respecto a las cosas que pasen, sino perdona. O sea, queda limpio, no guarda resentimiento. No se va a acostar con falta de perdón, hermano. Perdona. Ora por esa persona que le cometió alguna falta. Ora por ella. No se queja. Un creyente que ha crecido espiritualmente no se queja. Ya no mira la paja en el ojo ajeno. Ya no mira. Antes la miraba, pues ya no mira. Ahora está enfocado en sí, en mejorar, en buscar rendir cada vez más. Está enfocado en uno mismo, en sus errores. No está enfocado en los errores de los demás. Si hay errores en los demás, Señor, ayúdalo. Ya no critica. Ya no reacciona con ira. No, hay situaciones en casa, su esposo o la esposa se molesta y este creyente, ¿qué hace? Cierra la boca. Y huye de la escena, huye del lugar, se va. Se da media vuelta y se va. No quiere levantar la voz, no quiere pecar contra el Señor. Ese creyente ha crecido espiritualmente. No se cansa. Sigue orando por esa persona a pesar de que esa persona está peor. Está peor, ve lo que ve, está peor que antes, pero sigue orando, no se cansa. Donde antes se cansaba, ya no se cansa. Este creyente, ese creyente que ha crecido espiritualmente. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, hermano, hermana, porque sabe que todos estos son pecados. Es decir, este creyente que ha crecido espiritualmente está obedeciendo la palabra de Dios donde antes no obedecía. ¿Por qué? Porque ha crecido espiritualmente. ¿Y por qué ha crecido espiritualmente?
porque se dispuso su corazón para hacer la voluntad en las cosas pequeñas, en esas cosas chiquitas, y el Señor le ha dado gracia, y esa gracia que le ha dado ha hecho que crezca espiritualmente, y ese crecimiento espiritual hace que pueda obedecer, hace que pueda resistir al diablo. Es decir, todo lo hace el Señor, es por gracia. Qué importante que es la gracia. Y todo esto lo da el Espíritu Santo, evidentemente, para eso el Espíritu Santo está con nosotros. El crecimiento espiritual entonces lo da Dios. No es, y esto quiero subrayarlo para todos realmente, el crecimiento espiritual no lo da nuestro aprendizaje. No lo da las tantas prédicas que usted escuche. No lo da el crecimiento espiritual, ni lo da el estudio bíblico. Se puede meter en muchos estudios bíblicos, eso no le hace crecer espiritualmente. Eso hace que conozca mucho de la Biblia, conoce muchos versículos bíblicos, pero ni tampoco crece espiritualmente los años de experiencia que uno tenga. Puede ser un servidor de la iglesia por años, un creyente líder por años, y tampoco le da el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no lo da lo que usted haga, lo da Dios. Cuando ve corazones dispuestos para hacer su voluntad. Allí donde el Señor le está pidiendo que haga, que el Señor está poniendo en su corazón sus leyes, le está poniendo en su corazón lo que tiene que hacer, usted lo hace porque viene del Señor y amén. Para mí la palabra del Señor es ley, yo lo hago así, no me gusta. Ese creyente crece espiritualmente, no interesan acá los estudios ni las cosas que usted aprenda, ¿no? Entonces, la mayoría de creyentes llevan años escuchando mensajes y conocen mucho de la Biblia, hermanos, pero no crecen espiritualmente. La mayoría de creyentes no crecen espiritualmente, porque el mensaje, nosotros tenemos como el formato de ir a la iglesia a aprender y creemos que así estamos siguiendo a Jesús, creemos que así estamos creciendo espiritualmente, y ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Realmente este es el caminar, el crecimiento espiritual. Es el mismo caminar que estarle siguiendo a Jesús, porque usted está haciendo la voluntad de Él. Entonces, la victoria de creyente, hermano, la da Dios. De esta manera la da Dios. Pero Él la da para los creyentes que tienen el corazón dispuesto. A eso le da gracia para vencer. Entonces el Señor nos hace crecer espiritualmente por medio de esta gracia. Y lo da, repito, desde el comienzo. Desde el comienzo de nuestro caminar, porque Él sabe qué es lo que necesitamos para enfrentar a esos ataques que vienen de parte del enemigo. Él lo sabe. Él nos va a dar lo que necesitamos para vencer. Y lo da por gracia. ¿Y la gracia es para quién? Para los que tienen un corazón dispuesto. Pero en la Biblia no dice eso, ¿no? En la Biblia dice, el Señor da gracia a los humildes. Pero los humildes son esos, los que tienen un corazón dispuesto. ¿Quiénes son los humildes? La humildad en la Biblia, acuérdense que se refiere a aquellos que son dóciles y se dejan guiar. Se dejan guiar, dejan que el Señor les dirija su camino. El Señor les dice, ven por acá, y ellos van. El Señor les dice, vete por allá, y ellos van. Sí, hacen la voluntad del Señor. Son como esos niños, decía Jesús, ¿no? Ustedes para entrar en el reino de los cielos tienen que ser como estos niños, dóciles. El Señor los agarra de la mano y los lleva y ellos se dejan guiar. El humilde es el que le dice sí al Señor. Siempre lo que dice el Señor es más prioritario. Está por encima de su propia opinión. Amén. ¿Estos quiénes son, hermanos? El humilde es el que tiene corazón dispuesto para decirle sí al Señor siempre. Y nunca su propia voluntad, nunca la forma propia de ver las cosas prima, nunca. Siempre prima lo que el Señor diga. O sea, usted quisiera ir a ese lugar porque le agrada ese lugar. ¡Oye, qué lindo ese lugar! Pero no, la verdad que el Señor no creo que quiere que yo esté ahí. Porque no voy a hacer nada para el Señor, entonces yo no voy. A mí me gustaría, en mi carne me gustaría, pero como no le agrada al Señor, yo no voy a ir. Esa persona está disponiendo su corazón para el Señor. Y así tenemos que mantenerlo. O sea, que esto no sea cuestión de un día, ni de una semana, permanente, porque el crecimiento no es en una semana, ¿verdad? Es corrido. Es años de años. Nosotros tenemos que mantenernos creciendo año tras año, hermano. Esto es de todos los días. Depende de nosotros entonces. Amén. El Señor nos quiere hacer crecer en todas las áreas, hermano.
en todas las áreas, en discernimiento espiritual. Él nos enseña, Él nos recuerda lo aprendido. Eso es el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo les hará recordar todo lo que yo les he enseñado. Él nos recuerda, Él nos guía, Él nos fortalece, Él nos da paz, Él nos ayuda en múltiples formas. El Espíritu Santo. Él nos da el discernimiento espiritual que necesitamos. ¿Y qué pasa cuando hay un creyente que no tiene esa disposición del corazón? Ya lo hemos mencionado, pero ¿qué más? En resumen, ese creyente sufre. Ese creyente que no ha estado disponiendo su corazón para el Señor va a sufrir. Como le digo, no, es totalmente perjudicial, y de eso vamos a hablar en los mensajes siguientes. Vamos a comenzar una nueva serie a partir de la próxima semana, o bueno, a partir de esta o de la que sigue, pero vamos a hablar y ahí vamos a ver que el creyente sufre. El creyente la pasa mal, aquel que no dispone de su corazón para el Señor. Por eso esto es muy importante, hermanos, porque es la base del pacto de gracia. O sea, la base de lo que nosotros tenemos que hacer es eso, tener un corazón dispuesto para hacer lo que el Señor va poniendo en nuestros corazones, como hemos leído en Hebreos 8. Ese es el pacto de gracia. Así funciona. Él pone en su corazón decir qué tiene que hacer. Usted lo hace y Él será su Dios y nosotros seremos su pueblo. Él nos ayuda en todo. Pero si usted no hace eso, usted está fuera del pacto, usted sufre. Porque no tiene la ayuda del Señor, la gracia que necesita. Amén. Aquí no hay lugar a justificaciones tampoco. No hay nada. Es solamente hacer la voluntad del Señor tal cual. No hay lugar a justificaciones, no hay lugar a... Y el Señor siempre sabe que lo bueno es que nos da un nuevo comienzo. Si usted no le ha ido bien en esto, ha escuchado esta prédica y usted dice, pero yo no he hecho lo que ha dicho el pastor, lo que ha dicho, pero yo he hecho lo contrario. Comencemos de nuevo, hermano, comencemos de nuevo. Inténtelo de nuevo porque, como le digo, el otro camino es un camino de sufrimiento, entonces ni hablar. Nosotros tenemos que estar en este camino. Si usted no ha estado disponiendo su corazón para el Señor, comience de nuevo. Pídale perdón al Señor, arrepiéntase de todo ello, de todo. Abra su corazón, usted pase tiempo a solas para hacer la lista grande de todo lo que hizo mal. Y a partir de ahora, bueno, le digo, usted se confiesa, lo que mencioné hace un rato, confiesa sus pecados, le pide perdón, se arrepiente de ellos y comienza a ser radical para con el Señor. Si yo estoy seguro que si el Señor ve que usted realmente está arrepentida, el Señor la va a levantar. Ahí va a venir el enemigo a atacarlo fuertemente para hacerlo caer, pero usted tiene que estar en ayuno, tiene que estar en mayor tiempo de oración, en mayor tiempo de rendición, tiene que hacer las cosas, hermano, como debió haberlas hecho desde el comienzo, en serio, porque este es un camino serio, hermano. Como no la hizo bien desde el comienzo, ahora le va a costar más, ciertamente, porque va a tener que poner mayor disposición al comienzo. Pero después ya no, después ya el Señor ya la va a levantar, el Señor la hace crecer, ya el enemigo no va a poder, como hemos dicho, no va a poder contra usted. Al principio tal vez le va a costar más que al comienzo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo también como que se resiste a dejarla a usted porque ya estuvo ahí y considera que esa es su casa, que usted es su casa, y él viene a su casa y viene con más fuertes, entonces va a haber más guerra, pero el Señor es más poderoso, hermano. El Señor es más poderoso que el que está allá afuera en el mundo. Le damos las gracias al Señor. Le damos las gracias al Señor por su palabra. Le damos las gracias por su pacto para con nosotros. Un pacto de gracia que realmente Él nos da todo lo que necesitamos para poder vencer. Necesitamos. En este mundo hay una guerra. Estamos en guerra. Y tenemos un enemigo que ha dispuesto a robarnos todo, robarnos la salvación. Pero Señor, te damos gracias porque tú has dispuesto todo para que tengamos victoria. El asunto está en nuestras manos y más que manos en nuestros corazones. Está en que tengamos ese corazón dispuesto, rendido al Señor por completo. Que nosotros podamos ser, Señor, ese barro en tus manos, Padre. No ese barro a medias con partes que no se rinden, que están duras. No, un barro dócil, que podamos hacer esos corazones totalmente rendidos, puestos en tus manos para que tú obres, Señor. Solamente así te podemos ser útiles para el reino de Dios, Padre. De otra manera no servimos, Señor. Señor, te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, Padre, porque no hemos sido así. No hemos tenido ese corazón, Señor. Cometimos muchos errores, Padre. Venimos a ti reconociendo que hemos cometido no pocos, sino muchos errores y por años, Padre.
Pero sabemos que tú eres un Dios misericordioso, Señor, que nos vas a dar nuevas oportunidades. Límpianos, Señor, de todos estos pecados, Señor. Tu gracia, Jesús, la gracia, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Y gracias por ella, Señor. Gracias por la sangre de Cristo, Señor, que nos permite comenzar de nuevo, Señor. Gracias, Señor. Ya eso es algo enorme, Señor, de poder comenzar de nuevo. Esto no se permitía en los pactos anteriores, pero en este sí. Gracias, Señor, porque te encontramos con esa ventaja hoy día de poder comenzar de nuevo a arrepentirnos. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús, por permitirnos esto, por volver a comenzar de nuevo. Y esta vez no te voy a fallar, Jesús. Comprométase usted con él, dígale, ahora sí te voy a ser fiel, Jesús. Yo no quiero perderme, Señor, de todo lo que tienes para mí. No quiero, Señor, poner en riesgo mi vida, mi salvación. No quiero, Señor. Y si ciertamente se pone en riesgo, vamos a ver en las sesiones siguientes, ciertamente hay riesgo. Señor, dígale, yo no quiero, Señor, poner en riesgo mi salvación. Yo no quiero apartarme de ti, Señor. Yo quiero tu reino. Yo quiero vivir allí contigo. Quiero tener todo lo que tú has dispuesto para mí. Entonces tome decisiones por él. Aquí tomo mi decisión, Señor. A partir de ahora, Señor, no será igual. Yo me voy en serio contigo, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias. Dios Todopoderoso, gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias, luz para mi camino. Luz para nosotros, para echar fuera toda oscuridad. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Hasta aquí este mensaje. Me despido de ustedes. Le doy gracias al Señor, porque Él nos da esta revelación, hermanos. Nos da esta revelación. Siempre nos sigue dando más y más. Que sea luz para allí, para todas las personas que le escuchen. Y todos puedan enmendar sus caminos, Señor. Hermano, hermana, este camino en el Señor es un camino de libertad. No hay nada como caminar en libertad, como he escuchado hace poco que alguien dijo. La verdad que es cierto, no hay nada como caminar en libertad, donde el enemigo no te puede tocar. No hay nada mejor que eso, hermano. Y eso es lo que nos ofrece el Señor, ayudarnos para eso. Así que sí, le pido que haga todo eso que hemos hablado el día de hoy para que usted pueda ser libre algún día y pueda caminar en paz, sabiendo que usted está en la plena voluntad del Señor, cubierto bajo sus alas, usted siendo su pueblo y Él siendo su Dios, usted siendo su hijo y Él siendo su Padre. Dios les bendiga, mi hermano, mi hermana. Nos vemos en la próxima prédica, en el próximo mensaje. Dios les bendiga. Bendiciones.